Laboratorio de Mecánica, práctica 2, momento de un par de fuerzas. Introducción. Un par de fuerzas es la representación de un vector de momento, o el torque, mediante dos fuerzas paralelas separadas por una distancia d. Entonces tenemos dos fuerzas paralelas separadas una distancia d. Esta fuerza tiene la misma magnitud que esta fuerza, la diferencia es que son de sentidos opuestos. Cuando aplicamos fuerzas así a un cuerpo rígido, lo que vamos a obtener es un giro. No va a haber resultante de fuerzas, por lo que no tenemos movimiento traslacional, solamente vamos a tener movimiento rotacional. En este caso tendríamos nosotros un vector de momento m, y este vector de momento m es perpendicular al plano que forman el par de fuerzas F, y la magnitud de este momento va a ser simplemente la magnitud de cualquiera de estas fuerzas, que es la misma, por la distancia de separación entre ellas. Visto en un esquema de tres dimensiones, aquí tenemos nuestro vector de momento, que sería simplemente la suma del momento de este vector RB por esta fuerza, y la suma de este vector RA con el producto cruz con esta fuerza, o bien simplemente el ángulo de separación de esta R, que es la diferencia entre estas dos fuerzas, o la separación entre los puntos de aplicación de las fuerzas de menos F y de F, que se resume a simplemente la distancia de separación de estas fuerzas multiplicado por la magnitud de esta fuerza, y eso nos entrega el vector, la magnitud del vector de momento. El objetivo de esta práctica es demostrar que un par de fuerzas es generado por dos fuerzas opuestas separadas por una distancia d, y que ese mismo par se puede equilibrar con una sola fuerza. Es decir, nosotros podemos contrarrestar este momento aplicándole una sola fuerza y una sola distancia para generar este mismo momento. Y el otro punto de objetivo es mostrar la equivalencia entre un par de fuerzas y el momento de una fuerza. Equipo y material. Vamos a necesitar el prototipo para par de fuerzas. Vamos a necesitar dos dinamómetros, un pie de rey y un flexómetro. Desarrollo. Calcule el par que genera el dispositivo midiendo las fuerzas aplicadas y la distancia de separación. En el dispositivo tenemos nosotros unas cuerdas y una polea aquí. Aquí le aplicamos un peso y aquí le aplicamos otro peso. Entonces lo primero es medir el peso 1 y el peso 2, a registrarlo aquí y comprobar que son el mismo peso. Si son el mismo peso, entonces nosotros tenemos un par de fuerzas. Tenemos la misma magnitud en direcciones opuestas. Al tirar ese para allá y al tirar este para acá, aquí se va a generar un momento. En este caso sería un momento negativo, ya que está en sentido horario y el vector apuntaría de frente hacia ustedes. Entonces tenemos la magnitud de esta fuerza, que sería W1 y W2 o cualquiera de las dos, multiplicado por la distancia de separación. Hay que medir la distancia de separación que hay entre estas dos, o bien lo que sería el diámetro de esta circunferencia. Una vez que tengamos esto, tomamos la magnitud de esta fuerza o la magnitud de esta fuerza, la multiplicamos por esta distancia y obtenemos este primer momento. Este sería el momento del punto 1, que sería el momento del par. Si nosotros tuviéramos un torquímetro, lo pondríamos aquí y pudiéramos medir el momento, pero en el laboratorio no tenemos torquímetro. Tenemos aquí este sistemita. En este sistemita lo que tenemos es esta tensión de acá. Esta polea lo que hace es redirigir nada más. Entonces tenemos una fuerza aquí del peso de esta tuerca y una fuerza hacia acá del peso de esta tuerca. Entonces esto genera un par de fuerzas. Esta fuerza tira hacia acá, esa fuerza tira hacia allá y genera el par. Lo primero que hay que hacer es pesar las tuercas. Para que sea un verdadero par, las tuercas deben de pesar lo mismo. Esta tuerca pesa 1.25 newtons, bueno, ahí se alcanza a apreciar 1.25 newtons, y esta otra 1.25 newtons también. Entonces ya tenemos los valores del par de fuerzas. Esta, que es de 1.25 newtons, y esta otra de acá, que es de 1.25 newtons. Ahora, como ya vimos en la teoría, para medir el par de el torque de este par o el momento de este par, necesitamos nosotros la distancia de separación de las dos cuerdas. Aquí sería pues aproximadamente el diámetro de esta circunferencia.
Entonces al diámetro le vamos a agregar este pedacito de aquí nada más para acomodarla, para que quede bien acomodada la distancia. Entonces vamos a utilizar este pie de rey para medir el diámetro. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y si pasa por el medio? Sí, sí está en medio. Entonces el diámetro es de 134.26 milímetros. A ver que lo mido otra vez. Ahí está en medio. Aquí está en medio. 134.38. La lectura fue consistente. 134.38. Entonces a 134.38 le vamos a sumar el pedacito este de aquí. El pedacito este chiquito de aquí. Lo pongo acá para medir este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí vamos a hacerlo con el de la profundidad. No, con el de la profundidad se me hace que es más fácil para medir. Ponemos aquí y luego bajamos esto. Otra vez. Y lo tenemos y medimos la profundidad. Ahí está. Entonces serían 6.54. Entonces a 134.38 le sumamos 6.54. Y esa sería la distancia entre los dos. Y así calculamos nosotros el par de fuerzas. Paso número 2. Hay que colocar el dinamómetro en la marca, tomar la lectura del dinamómetro y medir la fuerza necesaria para equilibrar el momento del par. Entonces aquí ya se está generando un par. Entonces lo que nosotros vamos a aplicar es aquí una fuerza con esta distancia para generar un par de sentido opuesto, de manera que el par que se genera al aplicar esta fuerza contra esta distancia equilibre el par de fuerzas que teníamos del punto 1. Entonces hay que registrar la fuerza que está medida en el dinamómetro, hay que registrar esta distancia medida con el pie de rey, lo anotamos aquí en metros, multiplicamos esto por esto, ojo, acá también la distancia tiene que estar en metros, multiplicamos este por este y obtenemos el momento de esta fuerza. Entonces hay que comparar este momento con el momento obtenido del punto anterior. Para equilibrarlo, es decir, si yo le aplico una fuerza para acá, esta fuerza con esta distancia genera un momento que es opuesto al momento del par. Entonces voy a hacer eso para medirle. Vamos a hacerlo. Entonces me indica cuando esté en el centro, por favor. ¿Ya se pasó? Menos. Ahí está bien. A ver, otra vez. Se pasó. Se pasó. Suéltele poquito. Poquito más. Ahí mero. La medición es de, cuando se empieza a mover, dice, es de 3.75 newtons. Ya se movió poquito. En cuanto se mueva poquito me indica. Ahí se movió. Es de 3.75 newtons. Entonces, la fuerza que aplicamos aquí es de 3.75 newtons y medimos la distancia. La distancia sería de 54 de... otra vez. Se me movió esto. Ahí sí, ¿verdad? 53.1. De 53.1. 53.1 milímetros. Paso número 3. Hay que colocar el dinamómetro en la segunda marca, tomar la lectura que está en el dinamómetro, medir la fuerza necesaria para equilibrar el momento del par. Entonces ahora tenemos nosotros otra distancia que hay que medir y le estamos aplicando otra fuerza. Entonces estamos aplicando una fuerza aquí, generando un momento en sentido antihorario que es positivo, que equilibra al momento del par del punto 1 que es negativo. Registramos la lectura del dinamómetro aquí, registramos la distancia que hay entre estos dos puntos en metros, la ponemos aquí, multiplicamos fuerza por distancia, anotamos el momento que está aquí y comparamos este momento con el momento del punto anterior y el momento del punto 1. Entonces, esta fuerza aplicada aquí por esta distancia tiene que ser igual al torque del par de fuerzas que aplicamos acá. Como último paso, vamos a aplicar ahora la fuerza de este otro lado. Entonces, vamos a aplicarla de este otro lado. Me indica por favor cuando esté en el centro. Ya se pasó, amigo. Suéltele. Ahí está. Ahí está. Entonces la lectura sería
No alcanzo a ver, se acerca para que me diga la lectura, por favor. 3.5 newtons. 3.5 newtons. Es muy parecida a la lectura que habíamos obtenido anteriormente. Y la distancia de esto, pues debe de ser consistente. Aquí la distancia es un poquito menor. Sería de 50.92 milímetros. 50.92 milímetros por 3.5 newtons. ¿Listo? Paso 4. Ahora hay que colocar el dinamómetro en la marca 1. Tomamos la lectura y medimos la fuerza necesaria para equilibrar el momento del par. Entonces ahora lo que hay que hacer también es quitar la fuerza que estaba aplicada aquí y vamos a ponerlo acá. Entonces ahora nosotros tenemos las dos fuerzas aplicadas, es decir, W1 más W2. Son las dos fuerzas aplicadas, pero ahora ya no es un par de fuerza. Ahora tenemos un momento de una fuerza, que es esta fuerza por esta distancia, que simplemente sería la mitad o el radio, la mitad del diámetro del punto número 1, multiplicado por esta fuerza. En teoría eso nos debería de dar el par del par de fuerzas. Entonces habrá que comprobarlo, multiplicar estas dos por la mitad de la distancia para que nos dé el par. Esta distancia ya la tenemos medida del punto número 2. Entonces aquí anotamos la lectura que nos da aquí con la distancia que nos da aquí en metros y calculamos este momento. Entonces, para demostrar que esto es equivalente a lo que teníamos en un inicio en el par, la lectura del dinamómetro debe de ser la misma que en el punto número 2. Y si es así, bueno, lo comprobamos aquí. Ahora, nada más para ver si la consistencia es completa. Nosotros si ponemos esto así, ahora tenemos 2.5 newtons de este lado, que sería la suma de 1.25 más 1.25. Entonces, yo tendría que aplicarle una fuerza hacia acá para equilibrarlo de este otro lado, restándole esta distancia de aquí. Ahora vamos a ver cuánto resulta ese momento. Vamos a ver con este de aquí. Originalmente teníamos una fuerza que iba hacia allá y otra que iba hacia allá. Entonces, al poner esto aquí, ¿debemos de tener la misma lectura o deberíamos de tener el doble? Pues deberíamos de tener la misma lectura, porque a pesar de que ahora este es una fuerza del doble, pero la distancia es de la mitad. Entonces sería la mitad del diámetro por 2 veces la fuerza, que es lo mismo que todo el diámetro por la fuerza. Entonces la lectura que debemos de tener aquí debe ser la misma que teníamos anteriormente. Se pasó. Indica, por favor. Se pasó. Ahí mero, mira. Primero, entonces cuando se empieza a mover, ahí sería. Ahí mero. Sería de 3.75 newtons, es la misma fuerza. Entonces, si comprobamos nosotros que cuando tenemos menos distancia y más fuerza, o tenemos más distancia y menos fuerza, el momento se queda igual. Punto número 5. Hay que llenar los resultados obtenidos en la tabla 1.2, que es la comparación entre los momentos. Aquí tenemos el evento del punto 1, que sería el momento del par. Aquí la fuerza, que sería W1 o W2, cualquiera de las dos. La distancia, que es el diámetro del dispositivo. Multiplicamos estos dos y obtenemos el momento del evento 1. Aquí no ponemos el error relativo porque no hay contra qué compararlo. Y luego ponemos la lectura del dinamómetro en la marca 1 del punto 2. La distancia que obtuvimos, multiplicamos estos dos, obtenemos el momento. Y comparamos este momento contra este momento y ponemos el error relativo aquí. Y hacemos lo mismo para el punto 3. Ponemos la fuerza del dinamómetro, medimos la distancia obtenida, la distancia medida, multiplicamos estos dos, obtenemos el momento y lo ponemos aquí la diferencia, que sería la comparación entre estas dos lecturas, entre el momento del punto 3 y el momento del par, y calculamos el error relativo. Por último, como si estas dos lecturas de fuerza son las mismas, estas dos lecturas de distancia también son las mismas, por lo tanto aquí estaríamos comprobando que el punto 2 es exactamente que el punto 4. En caso de que no, entonces ponemos la fuerza medida, ponemos la distancia, calculamos el momento y lo comparamos contra el punto 1 y obtenemos el error relativo. Hay que anotar las observaciones y las conclusiones, las observaciones en cada punto y todas las conclusiones como punto por separado en su reporte. Y esto sería todo.